El viento silbaba con fuerza sobre la llanura, levantando pequeñas nubes de polvo en el camino árido. La luna brillaba en lo alto, iluminando con su pálida luz el paisaje desolado. Un galope desesperado rompía el silencio de la noche. Amelia sujetaba con fuerza las riendas de su caballo, obligándolo a seguir adelante a pesar del cansancio. Su respiración era agitada. Su pecho subía y bajaba con cada latido acelerado. No podía detenerse. No aún. Detrás de ella, el sonido de más cascos retumbaba en la tierra seca. Sabía que la estaban siguiendo, que no tardarían en alcanzarla si cometía el más mínimo error. Se aferró a la montura, inclinándose hacia adelante para reducir la resistencia del viento. Sus manos, cubiertas de polvo y sudor, temblaban por la tensión. Llevaba horas huyendo, pero el peligro aún no quedaba atrás. Miró sobre su hombro y vio sombras moviéndose a lo lejos. 4 jinetes la perseguían sin descanso. No podía distinguir sus rostros, pero no le hacía falta. Sabía perfectamente quién los había enviado. El hombre al que había dejado atrás jamás permitiría que escapara sin consecuencias. Su mente viajaba a los últimos años de su vida, a la prisión dorada en la que había estado atrapada. Su esposo, un hombre poderoso y despiadado, la había tratado siempre como una posesión. No le importaban sus deseos ni sus sueños, solo el control absoluto sobre ella. Pero ya no. Ahora ella estaba fuera de su alcance, o al menos eso esperaba. El caballo resopló con fuerza, cansado del esfuerzo, pero Amelia no podía darle descanso. Observó el horizonte y sintió que su corazón daba un vuelco. A lo lejos, una cabaña solitaria se alzaba sobre una colina. Era su única oportunidad. Espoleó al animal una vez más, obligándolo a correr con sus últimas fuerzas. La distancia con sus perseguidores no era suficiente. Si no encontraba refugio pronto, la atraparían. La idea la aterrorizó. No podía permitirlo. El camino comenzó a inclinarse cuesta arriba y el caballo protestó con un relincho, pero Amelia no cedió. Con un último esfuerzo logró llegar a la cima de la colina. Saltó de la montura antes de que el animal se detuviera por completo y corrió hacia la cabaña. Sus botas golpearon con fuerza la madera del porche cuando se apresuró a golpear la puerta. No hubo respuesta al principio. La desesperación se apoderó de ella y golpeó con más fuerza. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. Un hombre apareció en el umbral, alto y de semblante endurecido. Su barba crecida y su ropa desgastada le daban un aire de hombre acostumbrado a la vida en la frontera. Amelia se quedó sin aliento al verlo. Él la observó con seriedad, sus ojos oscuros estudiaban cada detalle de su rostro. «¿Quién eres?», preguntó con voz grave. Amelia intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Miró hacia atrás y vio que los jinetes se acercaban. Su oportunidad se agotaba. «Por favor», susurró al fin, «me buscan. Si me atrapan, me matarán». El hombre frunció el ceño. Durante un instante que pareció eterno, no dijo nada. Luego, con un movimiento rápido, se giró y tomó un rifle apoyado contra la pared. Sin decir más, salió al porche y dirigió la vista al camino por el que los perseguidores se acercaban. Amelia sintió su corazón latir con fuerza. No sabía si él la ayudaría o no, pero en ese momento era su única esperanza. El hombre sostuvo el rifle con firmeza, apoyando la culata contra su hombro mientras observaba con atención el camino. Sus ojos calculaban la distancia con precisión. No parecía nervioso ni apresurado, como si estuviera acostumbrado a enfrentarse a situaciones así. Amelia, aún temblando, se apoyó contra el marco de la puerta, tratando de recuperar el aliento. Su corazón latía con fuerza, y su pecho subía y bajaba en respiraciones entrecortadas. No podía ver con claridad la expresión del hombre, pero su postura era tensa, como la de alguien que estaba preparado para actuar en cualquier momento. Los jinetes se acercaban rápido, levantando una nube de polvo tras de sí. Ahora podía verlos con más claridad. Vestían abrigos oscuros, el rostro apenas visible bajo los sombreros que los cubrían. Uno de ellos levantó la mano para hacer una señal y los demás frenaron sus caballos. A pocos metros de la cabaña, se detuvieron, observando la escena con cautela. «Sabemos que está ahí dentro», gritó uno de ellos. «No queremos problemas, solo devolverla con su marido». El hombre a su lado no respondió de inmediato. Mantuvo el rifle en alto, sin moverse. La tensión en el aire era sofocante. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que esas palabras eran una mentira. Si la atrapaban, no la devolverían. La castigarían, y esta vez no habría otra oportunidad de escapar. «No sé de qué están hablando», dijo él finalmente, su voz firme y sin titubeos. «Aquí no hay nadie que quiera volver con ustedes».
Los jinetes se miraron entre sí. Uno de ellos escupió al suelo y avanzó unos pasos con su caballo. No tiene que meterse en esto, dijo. Entréguenosla y nos iremos sin causar problemas. El hombre apretó la mandíbula. Durante un momento pareció que iba a responder, pero en lugar de eso, sin previo aviso, disparó un tiro al suelo, cerca de los cascos del caballo que se había adelantado. El animal se encabritó y su jinete luchó por controlarlo. Les dije que aquí no hay nadie para ustedes, advirtió sin bajar el arma. Y si no dan la vuelta ahora mismo, el próximo disparo no será de advertencia. El grupo se agitó. Uno de ellos llevó la mano a su revólver, pero antes de poder hacer algo, otro lo detuvo con un gesto. No vale la pena, dijo el que parecía ser el líder. Miró a Amelia con dureza, su expresión una mezcla de desprecio y furia contenida. Pero esto no ha terminado. Dieron media vuelta y se alejaron, aunque no demasiado rápido, como si quisieran dejar en claro que regresarían. El hombre esperó hasta que desaparecieron por completo en la distancia antes de bajar el rifle. Se giró y miró a Amelia, que seguía apoyada contra la puerta sin poder controlar el temblor en sus manos. Deberías entrar, dijo. No van a rendirse tan fácil. Amelia dudó. No confiaba en nadie, pero después de lo que acababa de presenciar, tampoco tenía otra opción. Respiró hondo y dio un paso hacia el interior de la cabaña. Amelia cruzó el umbral de la cabaña con cautela. El interior era modesto, con muebles rústicos y el aroma a madera impregnando el aire. Una mesa de madera con 2 sillas ocupaba el centro del espacio y una chimenea apagada dominaba una de las paredes. Había un catre en una esquina, cubierto con una manta gruesa y gastada. Todo estaba en orden, sin lujos, pero con la apariencia de un lugar vivido. El hombre cerró la puerta detrás de ella, asegurándola con una tranca de madera. Luego dejó el rifle apoyado contra la pared y se dirigió a una repisa donde tomó una jarra de agua y 2 vasos. «Siéntate», dijo con voz seca, colocando un vaso frente a la silla más cercana. Amelia dudó un momento, pero el cansancio la venció. Sus piernas temblaban por la tensión y la larga cabalgata. Se dejó caer en la silla y tomó el vaso con ambas manos. El agua estaba fresca y alivió la sequedad de su garganta. El hombre se sentó enfrente, apoyando los codos sobre la mesa. La observó en silencio por un instante, sus ojos oscuros escrutándola con cautela. ¿Quieres decirme quién eres y por qué te buscan? Amelia apartó la vista, jugando con el borde del vaso entre sus dedos. No quería contar demasiado, pero sabía que no podía seguir callada. «Me llamo Amelia», susurró, «y estoy huyendo». El hombre no pareció sorprendido. «Eso ya lo sé. Lo que quiero saber es de quién». Amelia respiró hondo. Cada palabra le pesaba en la lengua, como si al decirlas hiciera todo más real. «De mi esposo», admitió. «No fue un matrimonio por amor. Me obligaron a casarme con él, un hombre poderoso acostumbrado a tener todo lo que quiere». El hombre entrecerró los ojos, procesando la información. «¿Y ahora quieres recuperarte?» «No quiere que yo tome mis propias decisiones», corrigió ella. «Quiere demostrar que nadie puede desafiarlo». Se hizo un silencio tenso. Amelia no se atrevió a mirar al hombre de frente. No sabía si él la consideraba una carga, si lamentaba haberse metido en problemas por su culpa. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Él tardó un momento en responder. «Samuel». El nombre le encajaba bien, firme, simple. Como él. Samuel se recargó en la silla, frotándose la mandíbula con la mano. «No van a rendirse tan fácil», dijo. «Si se atrevieron a venir hasta aquí, significa que tu esposo está decidido a encontrarte». Amelia tragó en seco. Sabía que tenía razón. «¿Puedo quedarme aquí por esta noche?», preguntó con voz baja. Samuel la miró por unos segundos antes de asentir. «Puedes quedarte, pero mañana decidiremos qué hacer». Amelia sintió que su cuerpo se relajaba un poco, aunque su mente seguía alerta. Se recostó en la silla mirando el fuego que Samuel había encendido en la chimenea. No estaba a salvo todavía, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba completamente sola. Amelia permaneció en silencio mientras el fuego crepitaba en la chimenea. Sus ojos seguían fijos en las llamas, pero su mente estaba en otro lugar. No importaba lo lejos que hubiese llegado, la sombra de Richard seguía acechándola. Sabía que no se daría por vencido tan fácilmente. Samuel se levantó de la mesa y se acercó a una alacena de madera en la esquina de la cabaña. Sacó un trozo de pan y un poco de carne seca, dejándolos sobre un plato que colocó frente a ella. «Come algo», dijo sin rodeos. «Necesitas fuerzas». Amelia lo miró, sorprendida por su gesto.
Durante tanto tiempo, cada bocado que comía había sido bajo la vigilancia de alguien más, como si su vida no le perteneciera. Ahora, un desconocido le ofrecía comida sin exigir nada a cambio. Tomó un pedazo de pan y lo llevó a su boca. No se dio cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que el sabor simple pero reconfortante llenó su boca. Samuel volvió a su silla, comiendo en silencio. La cabaña estaba tranquila, pero el aire entre ellos seguía tenso. Amelia sabía que él no confiaba en ella por completo, y no podía culparlo. «Gracias», dijo de pronto, su voz apenas un murmullo. Samuel levantó la vista, estudiándola por un momento antes de asentir levemente. «No podía dejar que esos hombres te atraparan», dijo finalmente. «Pero quiero que sepas algo, no me gustan los problemas». Amelia bajó la mirada. «No quiero causarte problemas, solo necesito tiempo». Samuel no respondió de inmediato. Sus dedos tamborileaban sobre la madera de la mesa, como si estuviera meditando algo. «Mañana temprano voy a revisar los alrededores», dijo. «Si esos hombres están cerca, necesitamos estar preparados». Amelia asintió, aunque el miedo seguía oprimiéndole el pecho. Sabía que no podría quedarse allí para siempre. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana, apartando con cuidado la cortina para mirar hacia afuera. La noche era oscura, sin más luz que la de la luna. No vio señales de sus perseguidores, pero eso no significaba que no estuvieran allí. «Deberías descansar», dijo Samuel desde la mesa. «El catre es tuyo por esta noche». Ella giró la cabeza, sorprendida. «¿Dónde dormirás tú?» «Aquí», respondió, señalando una manta en el suelo cerca de la chimenea. «No necesito mucho». Amelia sintió una punzada de culpa. No estaba acostumbrada a la amabilidad sin segundas intenciones. Se acercó al catre y se sentó en el borde. La manta era gruesa y áspera, pero al envolverla sintió una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Samuel apagó la lámpara de la mesa y el interior de la cabaña quedó iluminado solo por la tenue luz del fuego. El silencio entre ellos ya no parecía tan incómodo. Amelia cerró los ojos, escuchando el viento golpear suavemente las paredes de madera. Por primera vez en años se permitió bajar la guardia, aunque fuera solo por unas horas. La madrugada era fría, y el sonido del viento colándose por las rendijas de la cabaña interrumpía el silencio. Amelia dormía profundamente, agotada por la huida, pero su descanso no era tranquilo. Su cuerpo se estremeció cuando una pesadilla la atrapó en su mundo. En su mente volvía a estar en la gran casa de Richard. Las paredes eran altas, las sombras alargadas y opresivas. Escuchaba el eco de sus propios pasos en el suelo de madera mientras intentaba encontrar una salida. Pero cada puerta que abría daba a un pasillo más oscuro, sin escapatoria. De pronto, una figura apareció en la penumbra. Richard la miraba con esa sonrisa cruel que siempre le helaba la sangre. «¿De verdad creíste que podías huir de mí?» Su voz resonó, envolviéndola en un miedo sofocante. Amelia intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Richard se acercó más, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, alzó la mano como si fuera a sujetarla por el brazo. El contacto fue real. Amelia despertó con un grito ahogado, su cuerpo tenso y su respiración agitada. Sus ojos se abrieron de golpe y la sensación de peligro tardó en disiparse. Se llevó una mano al pecho, sintiendo los latidos furiosos de su corazón. En la penumbra, el fuego de la chimenea aún ardía tenuemente, proyectando sombras en las paredes. A unos pasos de ella, Samuel estaba sentado en el suelo con el rifle apoyado sobre sus rodillas. Sus ojos la observaban con atención, pero sin moverse. «¿Otra pesadilla?», preguntó con voz tranquila. Amelia tragó saliva y asintió lentamente. «Lo siento si te desperté», Samuel negó con la cabeza. No estaba dormido. Amelia se frotó la cara con ambas manos, tratando de disipar la sensación de angustia que aún la envolvía. «Siempre es lo mismo», murmuró. «Vuelven mis sueños y es como si nunca hubiera escapado». Samuel no respondió de inmediato. En la penumbra su rostro parecía aún más severo, pero sus ojos reflejaban algo diferente. No pena, sino comprensión. «Los recuerdos tardan en soltar a la gente», dijo finalmente, «pero un día dejan de atormentarte». Amelia lo miró con atención. Había un peso en sus palabras, algo que no provenía solo de su imaginación, sino de una experiencia vivida. El silencio entre ellos se prolongó unos segundos más. Luego Samuel se puso de pie con calma, tomando el rifle con una mano. «Voy a salir a revisar los alrededores», anunció. «Quédate aquí y descansa un poco más». Amelia lo vio cruzar la cabaña y retirar la tranca de la puerta. Cuando la abrió, una ráfaga de aire frío entró al interior.
Samuel salió sin prisa y ella lo siguió con la mirada hasta que la puerta volvió a cerrarse tras él. Suspiró, frotándose los brazos en un intento de reconfortarse. Aunque estaba a salvo por ahora, la sensación de peligro aún la perseguía. Sabía que no podía quedarse en esa cabaña para siempre, pero en ese momento no tenía un plan. Solo podía esperar y confiar en que Samuel tenía razón, que algún día esos recuerdos dejarían de perseguirla. El frío de la madrugada se filtraba a través de las paredes de la cabaña, pero Amelia ya no podía volver a dormirse. Se sentó en el borde del catre, con la manta aún sobre sus hombros, escuchando el sonido lejano del viento y el crujir de la madera mientras la estructura de la cabaña resistía las ráfagas. Se puso de pie lentamente y se acercó a la ventana, apartando apenas la cortina con la yema de los dedos. Afuera, la luz tenue del amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos azulados. Samuel estaba en el porche, con el rifle apoyado en un hombro y la mirada fija en la llanura. Su postura era tranquila, pero alerta, como si esperara cualquier movimiento en la distancia. Amelia lo observó en silencio, preguntándose qué tipo de vida había llevado para convertirse en alguien tan reservado y desconfiado. Había algo en su manera de moverse, en su mirada endurecida, que hablaba de un pasado difícil. Se alejó de la ventana y se acercó a la chimenea, donde quedaban brasas débiles. Se agachó y sopló suavemente, tratando de reavivar el fuego. Agregó un par de troncos pequeños y esperó a que las llamas volvieran a encenderse. La calidez poco a poco comenzó a extenderse por la cabaña. Minutos después, la puerta se abrió y Samuel entró, sacudiéndose el polvo del abrigo. «No vi señales de ellos», dijo acercándose a la mesa, «pero eso no significa que se hayan ido». Amelia asintió. No tenía dudas de que Richard enviaría a más hombres si no recibía noticias. Samuel tomó la jarra de agua y bebió un trago antes de mirarla. «¿Qué vas a hacer ahora?». La pregunta la tomó por sorpresa. Se había estado repitiendo la misma cuestión en su cabeza, pero no tenía una respuesta clara. «No lo sé», admitió. «No puedo regresar. No tengo a dónde ir». Samuel la observó por un instante antes de apartar la vista. «No puedes quedarte aquí para siempre», dijo, con un tono más suave del que esperaba. Amelia lo sabía, pero la idea de seguir huyendo, de no tener un lugar seguro, la llenaba de incertidumbre. «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó, cruzando los brazos sobre su pecho. Samuel dejó el vaso en la mesa y se apoyó contra la pared, cruzando los brazos también. «Si fuera yo, encontraría la manera de asegurarme de que él nunca volviera a buscarme», dijo con franqueza. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía lo que eso significaba. «No puedo hacer eso», susurró. Samuel la miró de reojo, pero no insistió. «Entonces necesitas un plan, porque seguir huyendo no es vivir». Amelia bajó la mirada sintiendo el peso de sus palabras. No podía pasar el resto de su vida corriendo, pero enfrentarse a Richard parecía imposible. Se quedó en silencio mientras Samuel tomaba su rifle y se dirigía de nuevo a la puerta. «Voy a revisar el corral. Si quieres ayudarme, será mejor que aprendas a moverte como alguien que no está esperando que la atrapen». Amelia levantó la vista y vio que la observaba con una expresión seria, pero sin dureza. Respiró hondo y se obligó a dar un paso hacia él. No tenía respuestas todavía, pero tal vez por primera vez en su vida podía empezar a encontrarlas. Amelia salió detrás de Samuel, sintiendo el aire frío de la mañana envolverla. La luz del sol apenas comenzaba a teñir el horizonte con tonos dorados y naranjas. La llanura frente a la cabaña se extendía infinita, con el polvo aún en suspensión por el viento de la noche anterior. Samuel caminó con paso firme hacia el corral, donde dos caballos descansaban. Uno de ellos era el suyo, un animal robusto de pelaje oscuro, mientras que el otro era el que Amelia había montado en su huida. El pobre animal respiraba pesadamente, con el sudor seco aún pegado a su lomo. «Tienes que aprender a cuidar tu caballo», dijo Samuel sin mirarla. «No puedes simplemente montarlo hasta agotarlo y esperar que siga corriendo». Amelia se acercó al corral y pasó la mano por el cuello del animal, sintiendo su pelaje áspero. «No tuve opción», susurró. «No podía detenerme». Samuel soltó un resoplido casi imperceptible mientras tomaba un balde de agua y lo acercaba a los caballos. «Siempre hay opciones», dijo. «Solo que algunas cuestan más que otras». Amelia no respondió. Sabía que tenía razón, pero a veces la desesperación no dejaba espacio para pensar. Samuel comenzó a revisar la montura del caballo, aflojando las cinchas y retirando la silla con movimientos prácticos.
Amelia lo observó en silencio, notando la facilidad con la que trabajaba. ¿Siempre has vivido solo?, preguntó, rompiendo el silencio. Samuel tardó un momento en responder. Desde hace mucho tiempo. No dio más detalles, pero algo en su tono hizo que Amelia no insistiera. ¿Y tú?, preguntó él de pronto, sin apartar la vista del caballo. ¿Siempre viviste en una casa grande con un marido rico? Amelia bajó la mirada, sintiendo el peso de la pregunta. No siempre. Mi familia tenía tierras, pero nunca fuimos ricos. Cuando mi padre murió, mi madre no pudo sostenerlo todo. Richard hizo un trato con ella, y yo fui parte del trato. Samuel se detuvo un segundo, luego continuó con su tarea sin decir nada. Amelia sintió una extraña sensación al decirlo en voz alta. Durante mucho tiempo había sido su realidad, algo que simplemente aceptaba, pero ahora contarlo a alguien más hacía que pareciera aún más injusto. Vendida como una propiedad, murmuró Samuel, más para sí mismo que para ella. Amelia sintió que la vergüenza la invadía, pero también rabia. No quiero ser una propiedad nunca más. Samuel levantó la vista y la miró por un momento. Entonces tienes que aprender a pelear. Amelia lo observó con sorpresa. ¿Pelear? Él asintió. Si sigues huyendo, te encontrarán. Si no quieres que te atrapen, tendrás que asegurarte de que no puedan hacerlo. Amelia sintió su corazón latir con fuerza. Nunca había pensado en enfrentarse a Richard. Nunca había considerado la posibilidad de luchar por su propia libertad. Samuel tomó el rifle y lo apoyó sobre su hombro. Termina de cuidar tu caballo. Cuando estés lista, veremos qué tanto estás dispuesta a aprender. Amelia observó al animal, luego a Samuel. Por primera vez sintió que el miedo que la había perseguido toda su vida estaba cediendo, dejando espacio para algo más. Algo nuevo, algo que aún no sabía nombrar. Amelia deslizó los dedos por la crin del caballo, sintiendo su respiración pausada bajo su mano. Nunca antes había pensado en la importancia de cuidar de un animal que le había dado su única oportunidad de libertad. Con movimientos torpes pero determinados, tomó un trapo de la cerca y comenzó a limpiarle el lomo, removiendo el polvo acumulado por la carrera de la noche anterior. Samuel la observó en silencio mientras terminaba de revisar su propio caballo. Su expresión no mostraba impaciencia, pero tampoco suavidad. «Cuando termines, ven detrás de la cabaña», dijo simplemente. Amelia lo vio alejarse sin preguntar a qué se refería. No hacía falta. Sabía que era el inicio de lo que él había mencionado, aprender a pelear. Se apresuró a terminar con el caballo, asegurándose de que bebiera agua antes de dirigirse al lugar indicado. Al rodear la cabaña, encontró a Samuel con un revólver y una funda en la mano. «Esto es lo primero», dijo extendiéndoselo. Amelia miró el arma con recelo. Nunca había sostenido una, mucho menos disparado. «No puedo». Samuel soltó un resoplido. «Si sigues diciendo eso, no llegarás lejos», replicó. «Nadie nace sabiendo. Tómalo». Ella dudó, pero finalmente estiró la mano y tomó el revólver con cuidado. Era más pesado de lo que esperaba. La mayoría de las personas que llevan un arma lo hacen para sentirse poderosas. Pero tú no la llevarás por eso, dijo Samuel. La llevarás porque un día podrías necesitarla para seguir con vida. Amelia sintió un escalofrío ante esas palabras, pero asintió. Bien, continuó él. Primero, aprende a sostenerla. Samuel se acercó, colocando una mano sobre la suya. Su tacto era firme, seguro, guiando sus dedos alrededor del mango del revólver. Así. No lo aprietes demasiado o perderás precisión. Amelia respiró hondo, sintiendo el peso del arma en su mano. Ahora apunta. Le indicó un tronco a unos metros de distancia con una marca tallada en la corteza. Cuando dispares no pienses en el retroceso, solo mira el objetivo. Ella levantó el arma, pero su mano tembló. Samuel lo notó. No dejes que te domine el miedo. Si algún día tienes que usarla, tu miedo será tu peor enemigo. Amelia apretó los labios y trató de estabilizar su pulso. Respiró hondo, concentrándose en la marca en el árbol. Samuel dio un paso atrás. Dispara cuando estés lista. El sonido del disparo rompió el silencio del amanecer. El arma retrocedió en su mano y Amelia dio un paso hacia atrás por el impacto. Su disparo había fallado, golpeando la tierra cerca del tronco. Samuel no se rió ni la criticó. Otra vez. Amelia volvió a levantar el arma. Esta vez respiró más profundo. Sus dedos estaban tensos, pero su mente estaba más clara. El segundo disparo sonó en la llanura. Esta vez la bala golpeó la madera. No en el centro, pero suficiente para que Amelia sintiera que por primera vez tenía el control de algo. Samuel asintió, cruzándose de brazos. Eso es un comienzo. Ahora lo haremos hasta que lo hagas bien.
Amelia miró el arma en su mano. Tal vez por primera vez en su vida tenía una oportunidad real de defenderse. El aire olía a pólvora y madera quemada. Amelia bajó el revólver lentamente, su pulso aún acelerado por la tensión del disparo. Sus dedos seguían aferrados al mango del arma, pero esta vez no sentía tanto miedo. Miró la marca en el tronco y luego a Samuel, que la observaba con su expresión impenetrable. «No está mal para ser la primera vez», dijo él, con un leve asentimiento. «Pero eso no significa que estés lista». Amelia asintió, sabiendo que tenía razón. Disparar a un tronco inmóvil era una cosa, enfrentarse a un hombre decidido a hacerle daño era otra muy distinta. «Inténtalo de nuevo», ordenó Samuel, tomando una rama seca del suelo y dibujando un nuevo blanco en otro árbol cercano. Amelia levantó el arma de nuevo. Esta vez sus manos se sentían más firmes. Respiró hondo, enfocó la vista y disparó. La bala se incrustó en la corteza, más cerca del centro que antes. Samuel cruzó los brazos y la observó con atención. «Ahora camina mientras apuntas», dijo. Amelia lo miró con sorpresa. «¿Caminar? ¿Crees que alguien te dejará quedarte quieta cuando intentes defenderte? Si disparas de pie sin moverte, serás un blanco fácil». Amelia tragó saliva y asintió. Siguió sus instrucciones, dando pasos laterales mientras levantaba el arma. Su puntería se desvió más esta vez y cuando disparó, la bala pasó de largo, perdiéndose entre los arbustos. Samuel negó con la cabeza. «Otra vez». Amelia repitió el proceso. Falló. Lo intentó de nuevo. Falló otra vez. El entrenamiento se extendió por lo que pareció una eternidad. Cada disparo fallido hacía que la frustración creciera dentro de ella, pero Samuel no mostraba señales de impaciencia. «Respira», dijo, acercándose y colocando una mano en su muñeca. «No estás peleando contra el arma. Es una extensión de ti». Amelia lo miró por un momento antes de asentir. Esta vez, cuando caminó y apuntó, se obligó a mantener la calma. El disparo se escuchó de inmediato, y la bala impactó justo en la marca de la madera. Samuel inclinó ligeramente la cabeza como si finalmente estuviera conforme. «Mejor». Amelia bajó el revólver, sintiendo su brazo cansado por el esfuerzo. Respiró hondo, pero en su interior sintió algo diferente. Ya no era solo una mujer que huía. Ahora tenía una herramienta para defenderse. Samuel recogió el revólver de sus manos y lo guardó en la funda de su cinturón. «Con práctica, mejorarás, pero la puntería es solo una parte de la pelea». Amelia frunció el ceño. «¿Cuál es la otra parte?». Samuel la miró con seriedad. «Saber cuándo disparar y cuándo no hacerlo». El tono de su voz hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Amelia. No bastaba con saber usar un arma. También tenía que aprender a tomar decisiones difíciles. El viento sopló con fuerza, levantando polvo a su alrededor. Amelia miró el horizonte, preguntándose si algún día tendría que usar lo que había aprendido. En su interior sabía la respuesta, y eso la asustaba más que cualquier bala. El sol ya estaba alto cuando Amelia dejó caer los brazos a los lados, sintiendo el cansancio en cada músculo. Sus dedos estaban entumecidos de sostener el revólver por tanto tiempo, y su muñeca dolía por el retroceso de los disparos repetidos. A pesar del agotamiento, una pequeña chispa de satisfacción ardía en su interior. Samuel guardó el revólver en su cinturón y la observó en silencio. Había algo en su mirada, algo que no había estado allí antes, una leve aprobación. «No estuvo mal», dijo finalmente, «pero aún tienes mucho que aprender». Amelia asintió, pasando la manga de su blusa por su frente. Su respiración aún era pesada, pero su pulso ya no temblaba como al principio. «¿Cuánto tiempo crees que tengo?», preguntó, más para sí misma que para él. Samuel miró hacia el horizonte, donde la llanura se extendía sin fin. «No mucho», respondió con sinceridad. «Si esos hombres vuelven, lo harán mejor preparados. Y no estarán solos». Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Richard no aceptaba la derrota. Samuel se giró hacia ella y cruzó los brazos. «Si quieres sobrevivir, no solo necesitas un arma. Necesitas pensar como alguien que no está huyendo». Amelia frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». «Significa que debes dejar de ser la presa», dijo él con voz firme. «No basta con saber disparar si sigues actuando como si en cualquier momento te fueran a atrapar». Amelia sintió la verdad de sus palabras. Toda su vida había sido controlada, encerrada, limitada por decisiones que otros tomaban por ella. Incluso ahora, a pesar de haber escapado, aún vivía con el miedo de ser capturada. ¿Y cómo dejo de ser la presa? Samuel dio un paso más cerca. Primero, aprendes a moverte sin ser vista. Luego, aprendes a pelear con lo que tengas a la mano. Amelia lo miró con escepticismo.
con lo que tenga a la mano. Samuel esbozó una media sonrisa. En una pelea no siempre tendrás un arma cargada, a veces solo tendrás tus puños, una roca o incluso una oportunidad para correr. Saber cuándo usar cada cosa es lo que hará la diferencia. Amelia respiró hondo, asimilando sus palabras. Entonces enséñame. Samuel la miró con seriedad, como si estuviera evaluándola. Después de un momento asintió. Bien, empezamos ahora. Antes de que pudiera reaccionar, movió su pierna con rapidez y barrió el suelo frente a ella. Amelia sintió que su equilibrio se rompía y cayó de espaldas con un golpe seco contra la tierra. Un jadeo se escapó de su boca. ¿Qué demonios?, exclamó, pero Samuel ya estaba encima de ella, sujetándole las muñecas contra el suelo. Lección número 1, dijo, sin alzar la voz. En una pelea, el que espera pierde. Amelia forcejeó, pero su agarre era firme. Samuel no la lastimaba, pero tampoco la dejaba moverse. Si quieres salir de esta, usa la cabeza, no la fuerza. Amelia dejó de forcejear y en cambio observó. Sus piernas estaban atrapadas, pero sus rodillas estaban libres. Levantó una de ellas con toda su fuerza y la clavó en el costado de Samuel. El impacto lo hizo soltarla por reflejo. Amelia rodó hacia un lado y se puso de pie rápidamente, respirando agitada. Samuel sonrió levemente. Eso es un comienzo. Amelia lo miró, sintiendo algo nuevo crecer en su interior. Ya no era solo miedo, ahora era determinación. Amelia respiró hondo, sintiendo la tierra seca bajo sus manos mientras recuperaba el equilibrio. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por la sensación de haber logrado algo que nunca antes había imaginado: defenderse. Samuel se incorporó con calma, sacudiendo el polvo de su camisa como si nada hubiera pasado. No había enojo en su expresión, solo una leve aprobación oculta tras su mirada analítica. No estuvo mal, dijo con tono neutro, pero podrías haberlo hecho más rápido. Amelia entrecerró los ojos. Acabo de sacarte de encima. ¿Qué más querías? Samuel esbozó una media sonrisa. Que no me hubieras dejado atraparte en primer lugar. Amelia bufó con frustración, pero sabía que tenía razón. No podía darse el lujo de ser derribada primero y reaccionar después. Samuel se agachó y tomó un puñado de tierra, dejándola caer entre sus dedos mientras hablaba. En una pelea real, no tendrás tiempo de pensar en qué hacer después de que te atrapen. Tienes que anticiparte. Amelia cruzó los brazos y lo miró con escepticismo. ¿Y cómo se supone que haga eso? Samuel se inclinó hacia adelante, recogió una pequeña roca y se la lanzó. Amelia la atrapó por instinto, sorprendida. Así, dijo él, actúa antes de que te ataquen. Usa lo que tienes, lo que esté a tu alcance. Amelia miró la piedra en su mano. Era pequeña, pero tenía peso. Su mente comenzó a trabajar, entendiendo la lección. Samuel la observó con atención. Vamos de nuevo. Amelia apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que él se moviera. Esta vez, en lugar de esperar a que él la derribara, reaccionó antes. Le lanzó la piedra directamente al pecho. No con suficiente fuerza para lastimarlo, pero sí para hacerlo retroceder un paso. Aprovechó ese instante y giró sobre su propio eje, lanzando una patada baja a su pierna. Samuel no cayó, pero se tambaleó, sorprendido. Amelia se lanzó hacia adelante y lo empujó con ambas manos. Esta vez fue él quien terminó en el suelo. Samuel soltó una carcajada breve, más de sorpresa que de diversión. «Vaya», murmuró, levantándose mientras sacudía el polvo de sus pantalones. «Aprendes rápido». Amelia sintió una chispa de orgullo en su interior, pero no dejó que se reflejara demasiado en su rostro. «Dijiste que me asegurara de no dejar que me atraparan», respondió ella. «Así que no lo hice». Samuel la observó en silencio, luego asintió. «Bien, eso es lo que quiero ver». Amelia relajó un poco los hombros, sintiendo que, por primera vez, estaba avanzando. Samuel tomó su sombrero del suelo y lo colocó sobre su cabeza con calma. «Descansa un poco, mañana seguiremos». Amelia lo miró por un momento antes de asentir. No estaba segura de cuánto más podría aprender, pero algo en su interior le decía que lo necesitaría. Se giró y caminó de regreso a la cabaña, sintiendo por primera vez que tenía una oportunidad real de cambiar su destino. Amelia entró en la cabaña y cerró la puerta tras de sí. Sus piernas aún temblaban ligeramente por el esfuerzo del entrenamiento, pero en su interior sentía algo distinto. No era solo cansancio, era una extraña satisfacción que no había experimentado antes. Se acercó a la mesa y tomó la jarra de agua, sirviéndose un vaso con manos todavía algo torpes. Bebió a sorbos lentos, permitiendo que el líquido refrescara su garganta seca. Mientras tanto,
Su mente seguía repitiendo cada movimiento, cada reacción que había tenido en el entrenamiento con Samuel. Había pasado toda su vida sintiéndose vulnerable, pero ahora, aunque todavía tenía mucho por aprender, sabía que podía hacer más que solo correr. Miró sus propias manos, como si tratara de reconocer a la persona en la que estaba comenzando a convertirse. No era la misma que huyó desesperada la noche anterior. Algo estaba cambiando en ella. El sonido de pasos en el porche la sacó de sus pensamientos. La puerta se abrió y Samuel entró, caminando con su paso tranquilo de siempre. «Mañana haremos algo diferente», dijo, colgando su rifle en la pared. «Ya aprendiste a disparar y a reaccionar rápido. Ahora tienes que aprender a pensar como alguien que no tiene miedo». Amelia apoyó el vaso sobre la mesa y lo miró con el ceño fruncido. «¿Cómo se supone que haga eso?». Samuel se quitó el sombrero y lo dejó sobre una silla antes de responder. «El miedo es una herramienta», dijo. «Puede hacerte actuar rápido o puede hacer que te congeles. Si dejas que controle tus decisiones, perderás». Amelia se quedó en silencio, pensando en ello. Había pasado años viviendo con miedo. Cada decisión que había tomado, desde su matrimonio forzado hasta su huida, había estado basada en él. «¿Y cómo se controla?», preguntó finalmente. Samuel la miró con seriedad. «Afrontándolo». Un nudo en el estómago. Sabía lo que eso significaba. No bastaba con aprender a disparar o a pelear. No bastaba con defenderse. Tendría que hacer algo que nunca antes había hecho: enfrentar el peligro de frente. Samuel tomó un trozo de carne seca de la alacena y lo masticó con calma, como si el tema no fuera nada especial. «Descansa. Mañana empezaremos temprano». Amelia lo observó por un momento más, intentando descifrarlo. Sabía que Samuel no era un hombre de muchas palabras, pero cada cosa que decía tenía peso. Se alejó de la mesa y se dirigió al catre, sentándose en el borde. El fuego de la chimenea ardía lentamente, proyectando sombras en la pared de madera. Afuera el viento seguía soplando, pero esta vez no sonaba como un presagio de peligro. Por primera vez, Amelia no sintió que estaba esperando a que algo malo sucediera. Se recostó, cubriéndose con la manta gruesa. Mañana sería otro día. Y esta vez no se despertaría sintiéndose como una víctima. El amanecer llegó con un cielo teñido de tonos dorados y naranjas, extendiéndose sobre la llanura como una manta de fuego suave. Amelia abrió los ojos antes de que el sol terminara de salir. No sabía si había dormido bien o si su mente seguía demasiado alerta, pero se sintió extrañamente despejada. Se sentó en el catre y frotó sus ojos con las manos. A lo lejos, escuchó los sonidos de los caballos en el corral y el viento que silbaba entre las colinas. Samuel ya estaba afuera. No le sorprendía. Se levantó y se acercó a la jarra de agua en la mesa. Bebió un poco y luego recogió su cabello con un lazo de tela. El cansancio aún pesaba en su cuerpo, pero no iba a detenerse. Cuando abrió la puerta y salió al porche, Samuel estaba junto a los caballos, ajustando la montura de uno de ellos. No la miró de inmediato, pero su voz rompió el silencio. «Desayuna algo y sígueme. Hoy nos alejaremos un poco de la cabaña». Amelia frunció el ceño. «¿A dónde vamos?». Samuel apretó la cincha del caballo antes de responder. «A enseñarte cómo se sobrevive fuera de estas 4 paredes». Ella no respondió, pero sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda. Había aprendido a disparar, a moverse rápido, incluso a reaccionar a los ataques. Pero algo en el tono de Samuel le hizo darse cuenta de que el entrenamiento de hoy sería diferente. Comió un trozo de pan con carne seca rápidamente y luego se acercó al corral. Samuel ya tenía los caballos listos. «Súbete», le indicó, dándole una palmada al lomo de su caballo. Amelia obedeció, subiendo con más confianza que la primera vez que había montado para huir. Samuel subió al suyo y sin decir más, espoleó al animal para que avanzara. Cabalgaron en silencio durante un buen rato. Amelia sintió el viento frío de la mañana golpear su rostro, despejando cualquier rastro de sueño. A lo lejos, un cañón estrecho se abría entre las rocas. Samuel guió su caballo hacia allí y Amelia lo siguió con cautela. Cuando llegaron, él desmontó primero y amarró las riendas a una rama seca. «Baja», le indicó. Amelia obedeció, sintiendo el suelo firme bajo sus botas. Samuel recogió un puñado de tierra del suelo y la dejó caer entre sus dedos. «Mira a tu alrededor», dijo. «¿Qué ves?». Ella parpadeó, confundida. «Un cañón, rocas, arbustos». Samuel asintió. «Bien. Ahora, ¿qué harías si estuvieras sola y te estuvieran siguiendo?». Amelia miró a su alrededor otra vez, sintiendo como el viento movía la arena fina sobre la roca.
Buscaría dónde esconderme. Samuel negó con la cabeza. Si te escondes, te encontrarán. El que se esconde ya perdió. Amelia frunció el ceño. Entonces, ¿qué haría? Samuel la miró con seriedad. Harías que ellos fueran los que tuvieran miedo. Amelia sintió un escalofrío. No estaba segura de qué significaba eso, pero algo dentro de ella le dijo que estaba a punto de aprenderlo. Amelia sintió el viento caliente del cañón acariciar su rostro mientras miraba a Samuel con el ceño fruncido. Sus palabras resonaban en su cabeza. Harías que ellos fueran los que tuvieran miedo. ¿Cómo se hace eso?, preguntó cruzando los brazos. Samuel se acuclilló junto a una roca grande y pasó la mano por la arena del suelo. El miedo no es solo un sentimiento, es una herramienta. Si logras que el otro dude, que se sienta vulnerable, ganas ventaja antes de que dispare un solo tiro. Amelia se agachó junto a él, observando cómo trazaba líneas en la tierra con el dedo. Imagina que te están persiguiendo, continuó. Están confiados, creen que te tienen acorralada, pero en lugar de correr, te adelantas a ellos. Samuel señaló una parte del suelo con la punta de su cuchillo. Si sabes hacia dónde se mueven, puedes elegir dónde enfrentarlos. Amelia miró el suelo y luego el cañón. Las rocas altas ofrecían cobertura, los pasillos estrechos limitaban el movimiento. Podría obligarlos a ir por donde yo quiera, dijo en voz baja, empezando a entender. Samuel sonrió levemente. Exacto. Se levantó y la ayudó a ponerse de pie. Luego señaló un saliente de roca a unos metros. Sube allí. Amelia no perdió tiempo y trepó como pudo, apoyándose en las piedras ásperas hasta alcanzar la parte más alta. Desde allí tenía una vista clara de todo el cañón. Samuel se quedó abajo y miró hacia arriba. Imagina que vienen por aquí, dijo, señalando el sendero entre las rocas. No saben dónde estás. ¿Qué harías? Amelia observó el terreno. Desde esa altura tenía ventaja. No necesitaba correr ni enfrentarlos cara a cara. Esperaría a que pasaran y atacaría desde arriba, respondió con más seguridad de la que esperaba. Samuel asintió. El terreno puede ser más importante que el arma que llevas. Un buen lugar puede hacer la diferencia entre vivir o morir. Amelia miró el horizonte, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No solo estaba aprendiendo a defenderse, estaba aprendiendo a pensar diferente, a ver el mundo no como una trampa en la que estaba atrapada, sino como un tablero donde podía jugar su propia estrategia. Bajó del saliente y se sacudió el polvo de las manos. ¿Qué más? Samuel la observó con interés, como si su respuesta lo hubiera sorprendido. Luego recogió su rifle y se lo echó al hombro. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Se giró y comenzó a caminar de regreso hacia los caballos. Amelia lo siguió sin dudar. Ya no era solo una mujer huyendo. Estaba aprendiendo a hacer algo más. Amelia caminó detrás de Samuel, sintiendo la tierra seca bajo sus botas. El sol ya estaba más alto y el calor comenzaba a hacerse notar. A pesar de la brisa del cañón, el aire se volvía más denso, cargado con el polvo levantado por el viento. Cuando llegaron a los caballos, Samuel montó primero y le hizo una seña para que hiciera lo mismo. Sin decir nada, espoleó su caballo y comenzó a avanzar por un sendero angosto entre las rocas. Amelia lo siguió de cerca, aún sintiendo la adrenalina del entrenamiento anterior. Cabalgaban en silencio, pero la mente de Amelia no dejaba de trabajar. Recordaba cada palabra de Samuel, cada estrategia, cada movimiento. No solo se trataba de pelear, sino de anticiparse, de voltear la situación antes de que su enemigo siquiera supiera que estaba en peligro. Después de un rato, el terreno se abrió en una pequeña meseta. Samuel detuvo su caballo y desmontó, mirando a su alrededor. «¡Baja!», ordenó. Amelia obedeció y se acercó a él. «¿Qué vamos a hacer aquí?». Samuel apuntó con la barbilla hacia una serie de rocas dispersas más adelante. «Voy a simular que soy uno de los hombres de Richard», explicó. «Tú debes decidir cómo enfrentarme». Amelia sintió un nudo en el estómago. No se trataba solo de reaccionar, sino de tomar la iniciativa. Samuel se alejó unos metros y se detuvo. «Imagina que no sabes cuántos vienen, solo sabes que te están buscando. ¿Qué harías primero?». Amelia observó el terreno. Había suficientes rocas para ocultarse, pero sabía que esconderse no era la mejor opción. Miró hacia arriba y vio una formación rocosa más alta. «Subiría allí», dijo, señalando. Samuel asintió. «Entonces hazlo». Sin perder tiempo, Amelia corrió hacia la roca y trepó con cuidado. Desde allí tenía una vista completa de la meseta. Samuel avanzó lentamente como si estuviera buscándola. «Ahora me has visto, pero yo no te he visto a ti», dijo con voz fuerte. «¿Qué haces?».
Amelia apretó los labios. Si disparaba de inmediato, revelaría su posición. Esperaría a que te acercaras más, respondió. Samuel sonrió levemente. Bien, ahora imagina que hay otro hombre detrás de ti y aún no lo has visto. Amelia sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cómo lo sabría? Samuel hizo un gesto hacia el suelo. El viento, las piedras, el sonido de los pasos. No solo debes ver, también debes escuchar. Amelia cerró los ojos un instante, enfocándose en los sonidos. La brisa golpeaba las rocas, el eco de la voz de Samuel se dispersaba, pero también podía distinguir el crujir leve de la arena movida por su propio peso. Si hubiera alguien detrás de mí, no me quedaría en el mismo lugar, dijo, abriendo los ojos. Samuel asintió con aprobación. Entonces, baja y muévete. Amelia descendió con cuidado y se deslizó detrás de otra roca, cambiando su posición. Eso es pensar como alguien que no tiene miedo, dijo Samuel. Hacer que ellos te busquen en lugar de que tú huyas de ellos. Amelia respiró hondo. Cada minuto aprendía algo nuevo. Otra vez, ordenó Samuel. Pero esta vez, sorpréndeme. Amelia sintió como su sangre corría más rápido. Esta vez, ella tomaría el control. Amelia se movió con cautela, manteniéndose baja mientras avanzaba entre las rocas. Samuel la estaba observando, esperando su siguiente movimiento, pero esta vez ella no actuaría como antes. No se limitaría a seguir sus instrucciones. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo entre las grietas del terreno seco. Amelia escuchó atentamente, recordando lo que Samuel había dicho. No solo debía ver, también debía escuchar. Se deslizó detrás de una formación rocosa más grande y se detuvo. Respiró hondo, obligándose a calmar su pulso. Desde su posición podía ver a Samuel moviéndose lentamente, con el rifle descansando sobre su hombro. Esperó. Cuando él se giró ligeramente, Amelia aprovechó su ángulo muerto y se desplazó rápidamente hacia un punto más alto. Subió con agilidad, usando las manos y los pies para escalar hasta una roca más elevada que le daba una visión más clara del terreno. Samuel se detuvo. Bien, dijo sin voltear. Pero ahora dime, si realmente fuera tu enemigo, ¿qué harías ahora? Amelia frunció el ceño. No tenía su revólver en la mano y aunque lo tuviera, disparar sin pensar no era la respuesta. Dependería de cuántos fueran, respondió. Samuel inclinó levemente la cabeza. Digamos que hay 3. Uno más adelante y 2 que no puedes ver todavía. Amelia evaluó la situación. No atacaría de inmediato. Me aseguraría de hacer ruido en otro lado para que se movieran hacia una dirección equivocada. Samuel soltó una leve risa. Eso es lo que quería escuchar. Sin dudar, Amelia recogió una piedra del suelo y la lanzó con fuerza hacia un arbusto seco a unos metros. La roca golpeó el suelo con un sonido seco y rodó levantando polvo. Samuel giró la cabeza hacia el ruido. Si yo fuera tu enemigo, dijo, ahora estaría distraído. Amelia bajó de la roca con rapidez y rodeó el terreno con pasos ligeros. Se colocó detrás de Samuel sin hacer ruido y, antes de que pudiera reaccionar, colocó la palma de su mano sobre su hombro. Samuel se tensó por un instante. Amelia sonrió. Te atrapé. Samuel giró lentamente, observándola con algo parecido a una mezcla de sorpresa y respeto. Nada mal, admitió. Pero si fuera real, tendrías que haberme sacado del juego de inmediato. Amelia asintió, entendiendo. Samuel suspiró y bajó la mirada al suelo por un momento. Sigues pensando como alguien que duda, dijo, volviendo a alzar los ojos hacia ella. Pero estás mejorando. Amelia sintió algo crecer en su interior. Por primera vez, no se sentía como una mujer a la deriva, sino como alguien que podía enfrentarse a lo que viniera. Samuel recogió su rifle y se giró. Terminamos por hoy. Volvamos. Amelia lo siguió hasta los caballos. Mientras montaban, una idea cruzó su mente. Tal vez, por primera vez en su vida, no estaba simplemente sobreviviendo. Tal vez estaba preparándose para ganar. El regreso a la cabaña transcurrió en silencio. El sol estaba en su punto más alto y el calor comenzaba a ser sofocante. Amelia sintió el sudor pegajoso en su cuello mientras sostenía las riendas con firmeza, pero su mente estaba demasiado ocupada repasando cada movimiento del entrenamiento para quejarse. Cabalgaba con más seguridad ahora. Antes, cada galope la hacía sentir fuera de control, como si dependiera completamente del caballo para moverse. Pero ahora entendía que no era solo cuestión de velocidad, sino de control y estrategia, como todo lo demás que Samuel le estaba enseñando. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Samuel desmontó primero, ató las riendas de su caballo y luego miró a Amelia. «Bájate», ordenó. Amelia obedeció, pero antes de que pudiera asegurarse, Samuel tomó las riendas de su caballo y las colocó en sus manos.
Ahora ocúpate tú, dijo con tono neutro. Si vas a seguir montando, necesitas aprender a cuidar de tu caballo. Amelia miró el animal y luego a Samuel. Nunca había tenido que preocuparse por cosas como esa. Cuando vivía con Richard, todo estaba hecho para ella. Pero ahora, si quería ser libre de verdad, debía aprender a hacerse cargo de sí misma por completo. Tomó aire y se acercó al animal con cuidado. Bien, murmuró para sí misma. Empecemos. Desató las correas de la montura y la levantó con esfuerzo. No era ligera, pero la sensación de sostenerla con sus propias manos la hizo sentirse más fuerte. Dejó la silla a un lado y luego pasó la mano por el lomo del caballo, notando cómo sus músculos aún estaban tensos por el esfuerzo del viaje. Tómate tu tiempo, dijo Samuel, observándola desde el porche. Un caballo que confía en su jinete es un caballo que nunca lo dejará atrás. Amelia asintió y continuó con su tarea, limpiando el polvo de su pelaje y asegurándose de que tuviera suficiente agua. Le llevó un poco más de lo que habría esperado, pero cuando terminó sintió una extraña satisfacción. Samuel, que la había estado observando en silencio, hizo un leve gesto con la cabeza. No está mal. Amelia se cruzó de brazos y lo miró. ¿Vas a decirme alguna vez que hice algo bien sin ese tono de que todavía me falta mucho? Samuel soltó un leve resoplido y se apoyó contra el poste del porche. Cuando lo hagas perfecto, te lo haré saber. Amelia rodó los ojos, pero no pudo evitar la pequeña sonrisa que se formó en sus labios. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo del suelo seco. La cabaña crujió levemente con el cambio de temperatura. Samuel enderezó la postura y miró hacia el horizonte. Descansa mientras puedas. No sabemos cuándo volverán a buscarnos. Amelia lo observó por un momento. No se sentía tan asustada como antes. Que vengan, susurró. Samuel la miró con una leve expresión de aprobación antes de girarse y entrar en la cabaña. Amelia se quedó afuera un momento más, sintiendo como todo dentro de ella estaba cambiando. Ya no era la mujer que había llegado a ese lugar temblando de miedo. Ahora era alguien que estaba lista para pelear. Amelia permaneció afuera un momento más, observando el horizonte, mientras el viento cálido agitaba los mechones sueltos de su cabello. Se sentía diferente, más firme sobre sus propios pies. A pesar de que el peligro aún la acechaba, por primera vez no sentía que estaba esperando ser atrapada. Cuando finalmente entró en la cabaña, encontró a Samuel sentado a la mesa revisando su rifle con movimientos mecánicos. Parecía tranquilo, pero su postura siempre estaba alerta, como si nunca bajara la guardia del todo. Amelia caminó hasta la chimenea y se quedó de pie un momento, sintiendo el calor de las brasas que aún ardían. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que regresen?, preguntó sin girarse. Samuel levantó la mirada un instante antes de seguir limpiando el rifle. No lo sé, admitió. Pero si Richard quiere encontrarte, no va a tardar demasiado. Amelia asintió, mordiéndose el labio. Era cuestión de tiempo. Entonces tenemos que estar listos, dijo, girándose para mirarlo. Samuel la observó por un momento con la misma expresión analítica que usaba cada vez que ella decía algo que no esperaba. Eso suena como si estuvieras planeando quedarte y pelear, dijo con calma. Amelia sostuvo su mirada sin titubear. No puedo seguir huyendo para siempre. Samuel dejó el rifle sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la madera. Entonces, dime qué harías cuando lleguen. Amelia se quedó en silencio por un instante. Su mente repasó lo que había aprendido en los últimos días. Moverse sin ser vista, atacar desde una posición de ventaja, usar el terreno a su favor. No esperaría dentro de la cabaña, dijo finalmente. Eso me dejaría atrapada. Samuel asintió levemente. ¿Y después? Amelia respiró hondo. Usaría lo que tenemos. Los caballos, la zona alta detrás del corral. Si nos dividimos, podemos hacer que piensen que somos más de los que realmente somos. Samuel entrecerró los ojos, pero había algo parecido a una sonrisa escondida en la comisura de sus labios. Buena estrategia. Amelia sintió una leve chispa de satisfacción, pero no dejó que la distrajera. No quiero depender de la suerte, continuó. Quiero que cuando lleguen sean ellos los que tengan miedo. Samuel tomó su cuchillo del cinturón y comenzó a girarlo lentamente entre sus dedos. Si realmente quieres eso, hay algo más que necesitas aprender. Amelia cruzó los brazos. Dímelo. Samuel la miró con seriedad. A veces la mejor manera de ganar una pelea es evitar que suceda en primer lugar. Amelia frunció el ceño. ¿Quieres decir que podríamos hacer que se vayan antes de que siquiera intenten atraparme? Samuel asintió.
Si los haces dudar lo suficiente, si piensan que esto no vale la pena, puede que se retiren sin pelear. Amelia se quedó en silencio, considerando sus palabras. ¿Cómo lo hacemos? Samuel tomó su sombrero de la mesa y se puso de pie. Eso es lo que vamos a averiguar. Amelia lo siguió con la mirada mientras caminaba hacia la puerta. Esta vez no tenía miedo del peligro. Esta vez estaba dispuesta a enfrentarlo. Samuel abrió la puerta de la cabaña y salió al porche sin apresurarse. Amelia lo siguió, con la mente todavía dándole vueltas a lo que él había dicho. ¿Cómo se podía ganar una pelea sin disparar un solo tiro? El sol estaba comenzando a bajar, tiñendo el cielo con tonos anaranjados. Las sombras de las colinas se alargaban y el viento había cambiado, trayendo un aire más fresco con olor a tierra seca. Samuel se apoyó contra un poste del porche y sacó un cigarro del bolsillo de su chaqueta. Lo encendió con calma antes de hablar. Hay muchas formas de hacer que un hombre tenga miedo, dijo mientras exhalaba el humo lentamente. La mayoría cree que el poder está en la fuerza o en las armas, pero la verdad es que el miedo es lo que hace que la gente retroceda. Amelia se cruzó de brazos. Richard no es alguien que se asusta fácil. Samuel sonrió levemente, sin apartar la vista del horizonte. No, admitió. Pero sus hombres sí. Amelia frunció el ceño, comenzando a comprender. Si logramos que sus hombres duden, que piensen que esto es una mala idea, tal vez no quieran arriesgarse por él. Samuel asintió. Exactamente. Se giró y caminó hacia el establo donde los caballos descansaban. Para eso necesitamos que, cuando vuelvan, nada sea como esperan. Amelia lo siguió, observando cómo Samuel recogía una soga y comenzaba a enrollarla en su antebrazo. Cuando alguien va a cazar, tiene una idea clara de su presa, continuó él. Sabe cómo se mueve, dónde se esconde, cómo reaccionará cuando se sienta acorralada. Le lanzó una mirada rápida a Amelia. Pero cuando la presa no actúa como debería, el cazador empieza a dudar. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué sugieres? Samuel terminó de ajustar la soga y se la echó al hombro. Vamos a hacer que piensen que cazar a una mujer indefensa se convertirá en su peor error. Amelia sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no era miedo. Era la emoción de saber que por primera vez no estaría huyendo, sino tomando el control. Samuel caminó hacia una colina cercana, donde la vista alcanzaba varios kilómetros a la redonda. Cuando vengan, no debemos esperar a que nos encuentren, dijo, señalando la llanura. Tenemos que hacerles creer que nos están siguiendo, pero que no saben hacia dónde. Amelia se acercó a su lado, estudiando el terreno con ojos nuevos. Antes lo habría visto como un lugar de escape, un refugio. Ahora lo veía como un campo de batalla. ¿Cómo lo hacemos? Samuel sonrió de lado. Con trampas. Amelia arqueó una ceja. ¿Trampas? Samuel asintió. Nada letal, pero suficiente para que piensen que alguien más los está cazando a ellos. Amelia miró el paisaje y luego a Samuel. ¿Cuándo empezamos? Samuel tiró su cigarro al suelo y lo aplastó con la bota. Ahora. Sin dudarlo, Amelia se arremangó la blusa y se preparó para lo que vendría. Esta vez, no solo estaba dispuesta a luchar, estaba dispuesta a ganar. Samuel caminó con paso firme hacia la colina, y Amelia lo siguió sin dudar. El sol seguía bajando, tiñendo el cielo de un rojo profundo, mientras el viento arrastraba el polvo sobre la llanura. Lo primero que necesitamos es hacer que el terreno trabaje para nosotros, dijo Samuel mirando alrededor. No tenemos suficientes balas para enfrentarlos directamente, así que tenemos que obligarlos a pensar 2 veces antes de seguir adelante. Amelia asintió, sintiendo la tensión en su cuerpo, pero también una extraña emoción. Ya no estaba esperando que algo sucediera, ahora estaba haciendo que sucediera. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Samuel se agachó y recogió una rama gruesa del suelo. Vamos a colocar algunas trampas falsas en el camino por donde vendrán, dijo. No queremos matarlos, solo hacerlos dudar. Se puso de pie y señaló un pequeño sendero entre las rocas. Si los llevamos por aquí, podemos hacer que piensen que están cayendo en una emboscada. Amelia frunció el ceño. ¿Cómo? Samuel le lanzó una cuerda. Con un poco de imaginación. Trabajaron en silencio durante la siguiente hora. Samuel le enseñó a atar la cuerda entre 2 árboles, de manera que si alguien pasaba por allí, su caballo se asustaría y se detendría en seco. También recogieron piedras sueltas y las acomodaron de forma que pareciera que había alguien moviéndose en la distancia si el viento soplaba con la suficiente fuerza. Mientras ataba uno de los nudos, Amelia miró a Samuel. ¿Cómo sabes hacer todo esto?
Él tardó un momento en responder, asegurándose de que la trampa quedara firme antes de mirarla. Porque hace años fui el que perseguía, no el que huía. Amelia sintió un escalofrío. No preguntó más. Algo en su tono le hizo entender que no era un tema del que quisiera hablar. Terminaron de colocar las trampas y se alejaron para ver su trabajo desde la distancia. Samuel observó con atención cada detalle y luego asintió. Eso servirá. Amelia cruzó los brazos. ¿Y si se dan cuenta de que son solo distracciones? Samuel sonrió con un destello en los ojos. Entonces ya habrán perdido tiempo pensando en ellas. Amelia sintió un escalofrío de emoción. Era un juego mental, y por primera vez ella estaba del lado de los que controlaban el tablero. Samuel miró el cielo. Ya es casi de noche, volvamos a la cabaña. Amelia asintió, pero esta vez, al caminar de regreso, se sentía diferente. Ya no era la misma mujer que había huido desesperada, ahora estaba esperando que vinieran. Y cuando lo hicieran, no los recibiría con miedo. El cielo ya estaba oscureciendo cuando Amelia y Samuel llegaron a la cabaña. Una brisa fresca soplaba entre los árboles, sacudiendo las hojas secas y haciendo que las sombras danzaran sobre la tierra. Amelia sintió el sudor seco en su piel y los músculos tensos por el esfuerzo del día, pero su mente seguía alerta, repasando cada detalle de lo que habían preparado. Samuel ató los caballos y echó un último vistazo hacia el horizonte. Su expresión seguía tranquila, pero sus ojos reflejaban la misma expectación que sentía Amelia. «Entra», dijo sin voltear. Amelia obedeció y cruzó la puerta de la cabaña. Apenas puso un pie dentro, sintió el cambio de temperatura. Adentro, el aire era más denso, como si el lugar estuviera conteniendo la calma antes de la tormenta. Se acercó a la mesa y dejó caer su sombrero sobre la madera. «¿Crees que caerán en la trampa?», preguntó, sin ocultar la impaciencia en su voz. Samuel cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra el marco. «No se trata de que caigan», respondió. «Se trata de hacerlos pensar que ya han perdido antes de empezar». Amelia asintió, recordando cómo cada pequeña distracción les haría perder tiempo y con suerte sembraría la duda en sus mentes. «Si fueran listos, no vendrían», murmuró. Samuel dejó escapar una leve risa seca. «Pero no lo son, y Richard está demasiado acostumbrado a ganar». Amelia frunció los labios. Richard. Ese nombre seguía pesando en su pecho, pero esta vez no era por miedo, era por rabia. Samuel tomó su rifle y comenzó a revisar la munición con calma. «No vamos a dormir mucho esta noche», dijo, cargando el arma con un clic seco. «Mejor descansa mientras puedas». Amelia miró la chimenea donde el fuego apenas crepitaba, y luego el catre. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente seguía demasiado despierta. Se dejó caer en la silla junto a la mesa, apoyando los codos sobre la madera y frotándose la frente con los dedos. «No sé si podré dormir». Samuel terminó de revisar su arma y la apoyó contra la pared. «Entonces quédate despierta, pero conserva tu energía», dijo, sentándose en la silla de enfrente. «Mañana podríamos necesitar cada gota de ella». Amelia levantó la vista y lo observó. Samuel nunca mostraba miedo, nunca parecía dudar, pero en ese momento ella notó algo diferente en su mirada. «¿Tú crees que podremos con ellos?», preguntó en voz baja. Samuel tardó un momento en responder. «No se trata de poder», dijo finalmente. «Se trata de hacer que ellos crean que no pueden con nosotros». Amelia sostuvo su mirada y asintió. La cabaña quedó en silencio, con solo el sonido del viento golpeando las ventanas. No sabían cuánto tiempo tardarían en llegar, pero cuando lo hicieran, estarían listos. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras temblorosas en las paredes de la cabaña. Amelia permaneció sentada en la silla de madera, con los brazos cruzados sobre la mesa y la mirada fija en las llamas. No podía dormir, aunque su cuerpo lo pedía a gritos. Su mente seguía atrapada en la idea de lo que vendría. Samuel tampoco dormía. Se quedó en silencio, afilando el cuchillo con movimientos lentos y constantes, el sonido de la hoja raspando la piedra llenando el aire. No parecía nervioso, pero Amelia sabía que estaba alerta. El viento soplaba afuera, haciendo rechinar la estructura de la cabaña. Se preguntó cuántas noches como esa había vivido Samuel, esperando el peligro sin mostrar señales de duda. «¿Siempre fuiste así?», preguntó de pronto, sin apartar la mirada del fuego. Samuel levantó la vista, pero no dejó de afilar el cuchillo. «¿Así cómo? Tan preparado para todo, como si nunca tuvieras miedo». Samuel dejó de mover la hoja y exhaló por la nariz con una leve sonrisa cansada. «Todo el mundo tiene miedo», dijo. «La diferencia es qué haces con él».
Amelia frunció el ceño. Tú no pareces temerle a nada. Samuel se encogió de hombros. Porque aprendí a vivir con él. Amelia lo observó por un momento. Samuel no hablaba mucho de su pasado, pero cada vez que lo hacía, dejaba entrever algo más profundo, algo que le costaba decir. ¿Qué fue lo que te enseñó eso?, preguntó en voz baja. Samuel afiló el cuchillo una última vez y luego lo dejó sobre la mesa. Perder, respondió simplemente. El silencio se hizo más pesado en la habitación. Amelia no preguntó más. Por alguna razón, la forma en que Samuel lo dijo le dejó claro que esa conversación no debía ir más lejos. Respiró hondo y se recostó contra la silla, cruzando los brazos sobre su pecho. No quiero perder, dijo finalmente. Samuel la miró de reojo. Entonces pelea como alguien que no está dispuesto a hacerlo. Amelia asintió, sintiendo el peso de esas palabras en su interior. El tiempo pasó lento, cada minuto estirándose como si la noche nunca fuera a terminar. De pronto, un sonido rompió el silencio. Un crujido, leve, distante, pero allí estaba. Amelia se tensó al instante y Samuel giró la cabeza hacia la ventana. Ambos se quedaron quietos, escuchando. Otro crujido, esta vez más cerca. Samuel se puso de pie en silencio y tomó su rifle. Amelia hizo lo mismo, sintiendo como su pulso se aceleraba. El viento seguía soplando afuera, pero ahora se mezclaba con algo más, un leve tintineo, el sonido de riendas. Samuel se acercó a la ventana y apartó apenas la cortina. Amelia lo vio quedarse inmóvil por un momento antes de voltear hacia ella. No necesitaba palabras, sabía exactamente lo que significaba esa mirada. Habían llegado. Amelia sintió su corazón golpear con fuerza dentro de su pecho, pero sus manos se mantuvieron firmes alrededor del revólver. Samuel no se movió ni un centímetro más de lo necesario, manteniéndose cerca de la ventana, observando. La luz de la luna proyectaba sombras alargadas sobre la tierra, y en la distancia se distinguían las figuras de varios hombres a caballo. El tintineo de las riendas y el sonido apagado de los cascos contra la tierra seca rompían la quietud de la noche. Samuel se giró ligeramente hacia Amelia y habló en un murmullo. 5 hombres, quizás 6. Ella asintió sin decir nada. Su mente trabajaba rápido, repasando todo lo que habían preparado. ¿Parece que saben dónde estamos?, preguntó en voz baja. Samuel apartó apenas la cortina y echó otro vistazo. No han desenfundado todavía, respondió, lo que significa que aún no están seguros. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si aún no estaban seguros, entonces todavía tenían ventaja. Samuel retrocedió lentamente y le hizo un gesto con la cabeza. Salimos ahora, antes de que se acerquen demasiado. Amelia asintió y se movió con rapidez. Cruzó la cabaña en silencio, asegurándose de no hacer ruido al abrir la puerta trasera. Afuera, el aire nocturno la envolvió con un frío inesperado, pero no se detuvo. Samuel fue el primero en moverse, con su rifle listo, avanzando hacia la colina que les daría una mejor posición. Amelia lo siguió de cerca, sintiendo la adrenalina latir en cada fibra de su cuerpo. Se agacharon tras unas rocas, ocultándose en la sombra. Desde allí, podían ver mejor a los hombres. Se habían detenido a unos metros de la cabaña, observándola con cautela. Uno de ellos desmontó y caminó unos pasos hacia adelante. «Sabemos que está ahí dentro». Su voz resonó en la noche. «No queremos problemas, solo venimos por lo que es nuestro». Amelia apretó los dientes. La forma en que lo dijo le provocó una ira contenida. Lo que es nuestro. Como si fuera una posesión. Samuel se quedó quieto evaluando la situación. «No dispararemos primero», susurró. «Aún podemos hacer que se vayan». Amelia asintió con el pulso acelerado. Uno de los caballos se agitó de repente como si algo lo hubiera asustado. La trampa de cuerda que habían colocado se activó al mínimo movimiento, haciendo que el animal se encabritara y soltara un relincho agudo. El jinete apenas tuvo tiempo de sujetarse antes de caer al suelo con un golpe seco. Los demás hombres reaccionaron de inmediato, sacando sus armas y mirando en todas direcciones. «¿Qué demonios fue eso?», gruñó uno de ellos, girándose con el revólver en alto. Otro caballo se inquietó, pateando el suelo. Las sombras de la llanura y el eco del viento hicieron el resto del trabajo. «Nos están esperando», dijo otro con la voz más tensa. Amelia sintió una chispa de triunfo en su interior. Funcionaba. Samuel deslizó su cuchillo de la funda y se giró levemente hacia ella. «Esto recién comienza», murmuró. Amelia sostuvo el revólver con más fuerza. No correría esta vez. Ahora era su turno de hacerlos temer. El caos comenzó a extenderse entre los hombres de Richard.
Los caballos seguían inquietos, pisoteando el suelo y relinchando con nerviosismo. La trampa había funcionado, pero más importante aún había sembrado la duda. El hombre que había caído se levantó con dificultad, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. ¡Maldita sea!, espetó. ¿Qué demonios fue eso? Uno de sus compañeros miró hacia la cabaña y luego a su alrededor. No estamos solos, dijo con voz tensa. Nos están observando. Samuel, agazapado junto a Amelia detrás de las rocas, sonrió levemente. Exactamente como queremos, susurró. Amelia sintió su corazón latir con fuerza, pero esta vez no era solo por el miedo. Era la emoción de saber que las cosas no estaban saliendo como ellos lo habían planeado. Uno de los hombres, más nervioso que los demás, desenvainó su revólver y apuntó a la cabaña. «¡Salgan ahora mismo!», gritó. «¡O quemamos esta maldita casa!». Amelia apretó los labios. «No lo harán, no aún». Samuel, sin apartar la vista de los hombres, tomó una pequeña piedra del suelo y la lanzó con precisión hacia un arbusto seco al costado del grupo. El sonido fue leve, pero en la noche silenciosa se sintió como un disparo. Uno de los hombres giró de inmediato, apuntando hacia el ruido. «¡Nos están rodeando!», exclamó, su voz quebrándose apenas. Amelia vio como otro de los hombres miraba a su alrededor con desconfianza. Richard no estaba con ellos. Aún no. Estos solo eran sus hombres, enviados primero para asegurarse de que el camino estaba despejado. Pero ahora estaban comenzando a pensar que habían cometido un error. Samuel le hizo un leve gesto con la cabeza y Amelia entendió de inmediato. Se movió con cuidado por detrás de las rocas, aprovechando las sombras y el ruido del viento para no ser vista. Uno de los jinetes aún estaba en su caballo, mirando en todas direcciones. Se inclinó hacia el otro hombre a su lado. «Tal vez deberíamos esperar a Richard», susurró. El otro negó con la cabeza. «No podemos volver con las manos vacías». Amelia se deslizó detrás de una roca más cercana y apuntó con su revólver. No para disparar, no aún. Respiró hondo, estabilizó su voz y gritó con la mayor firmeza posible. «Si dan un paso más, no saldrán de aquí». Su voz resonó fuerte y clara en la noche. Los hombres se sobresaltaron, algunos girándose rápidamente. Uno incluso levantó su arma en reflejo. El miedo estaba ahí. Ahora solo faltaba un empujón más. Samuel desde su posición sonrió de lado. «Sigamos jugando», murmuró para sí mismo, antes de moverse con la misma cautela que Amelia, preparándose para el siguiente paso. Amelia sintió una adrenalina distinta recorrer su cuerpo. Por primera vez, tenía el control. El eco de la voz de Amelia se disipó en la noche, dejando un silencio espeso entre los hombres. Algunos intercambiaron miradas inquietas, tratando de decidir qué hacer. Las sombras y el viento jugaban en su contra, haciéndolos sentir observados desde todas las direcciones. Samuel aprovechó ese instante de incertidumbre. Se movió con sigilo entre las rocas, tomando otra piedra del suelo y lanzándola hacia otro punto, esta vez más lejos. El golpe seco en la tierra hizo que uno de los caballos se agitara, relinchando y dando un par de pasos hacia atrás. «¡Nos están rodeando!», exclamó uno de los hombres, ahora con la voz temblorosa. Amelia sintió un nudo de emoción en el estómago. «Sí, que crean eso, que piensen que están en desventaja». Uno de los jinetes se inclinó hacia adelante en su silla, tratando de ver entre las sombras. «No veo a nadie», murmuró. «¿Por qué no quieren que los veas?», gruñó otro, más impaciente. «Esto no es normal». El hombre que parecía estar al mando se irguió en su silla y apretó la mandíbula. «¡Basta de juegos! ¡Disparen!». Amelia apenas tuvo tiempo de reaccionar. El estruendo de un disparo rompió el silencio, seguido por el chasquido de una bala al impactar contra una roca cercana. Samuel maldijo en voz baja y se encogió tras la cobertura. «Bueno, eso responde nuestra pregunta», dijo. «No se irán sin pelear». Amelia apretó los dientes, sintiendo la adrenalina recorrerle el cuerpo. No quería matar a nadie, pero tampoco iba a dejar que la atraparan. Samuel sacó su revólver con calma y miró a Amelia. «No dispares a matar si no es necesario», dijo. «Solo haz que corran». Ella sintió, aunque sus manos sudaban al sostener el arma. Samuel fue el primero en disparar. El sonido resonó fuerte y claro, y la bala golpeó una roca justo al lado del jinete que había ordenado abrir fuego. El caballo se encabritó de inmediato, haciendo que el hombre perdiera el equilibrio y cayera pesadamente al suelo. Uno de los hombres reaccionó de inmediato, girando en su dirección y levantando su arma, pero Amelia se adelantó. Disparó hacia el suelo justo frente a los cascos de otro caballo. El animal, asustado por el impacto y el ruido, se alzó sobre sus patas traseras,
lanzando a su jinete al suelo. El caos estalló. Los hombres comenzaron a moverse en todas direcciones, algunos disparando al aire, otros tratando de controlar a sus caballos. Samuel se movió rápido, recargando su revólver mientras cambiaba de posición. Amelia respiró hondo y se deslizó hacia otra roca, manteniéndose baja. Los disparos continuaron, pero no eran certeros. No sabían a quién le disparaban. «Nos metimos en una trampa», gritó uno de los hombres. Otro intentó calmarlo. «Cállate y sigue disparando», pero ya era tarde. Amelia vio como dos de ellos miraban hacia atrás, hacia el camino por donde habían venido. Dudaban, y la duda era su mejor arma. Uno de los hombres tomó las riendas de su caballo con fuerza, luchando por controlar al animal que seguía inquieto por los disparos y el caos a su alrededor. Su mirada se desvió hacia el sendero por donde habían llegado y en su rostro se reflejaba la duda. «No sabemos cuántos son», gritó uno de los jinetes, con la voz cargada de nerviosismo. «Esto no es lo que Richard nos dijo». Samuel, oculto detrás de una roca, intercambió una mirada con Amelia. Funcionaba. Los hombres estaban perdiendo la confianza, y algunos ya parecían más preocupados por salir de ahí que por atraparla. Aún quedaban unos cuantos que no estaban listos para rendirse. El líder del grupo, aún en el suelo tras haber caído de su caballo, se puso de pie con una maldición. «Cobardes», gruñó, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. «No podemos volver sin ella». Desenfundó su revólver y disparó al aire para llamar la atención. El sonido hizo que los demás se detuvieran, pero sus rostros seguían tensos, como si estuvieran esperando que alguien tomara la decisión por ellos. Samuel susurró a Amelia. «Si los dejamos reagruparse, intentarán algo más». Amelia asintió, sintiendo la adrenalina en cada latido. Sabía que no podían quedarse quietos y esperar a que retomaran el control. Inspiró hondo y se movió con rapidez, cambiando de posición entre las rocas sin ser vista. Desde su nuevo punto, tenía una vista más clara del hombre que había disparado al aire. Su cuerpo irradiaba ira, como si intentara mantener el control con pura fuerza de voluntad. Amelia levantó su revólver y disparó. La bala impactó justo a sus pies, levantando polvo y haciendo que diera un salto hacia atrás con sorpresa. «¡Mierda!», exclamó, tropezando con una piedra y cayendo de nuevo al suelo. Uno de los jinetes resopló, nervioso. «¡Nos están cazando!», dijo con los ojos muy abiertos. «No vale la pena. Vámonos». Otro hombre más joven pareció dudar antes de tirar su arma al suelo y montar su caballo con rapidez. Samuel sonrió de lado. «Ahí van». Uno de los jinetes giró su caballo y, sin decir una palabra, espoleó al animal y comenzó a alejarse. Otro lo siguió. Uno tras otro, los hombres empezaron a tomar la misma decisión. El líder, aún en el suelo, los miró con incredulidad. «No sean cobardes. Richard nos matará si volvemos sin ella». Uno de los hombres que aún estaba en su caballo lo miró con frialdad. «Entonces quédate y lucha tú solo». Dicho eso, giró su caballo y se alejó. El líder apretó los dientes, con el rostro rojo de furia, pero ahora estaba solo. Samuel se levantó lentamente de su escondite y apuntó su rifle. «Hora de irte». El hombre miró a su alrededor, dándose cuenta que no tenía salida. Soltó un gruñido y lanzó su revólver al suelo antes de escupir a un lado. «Esto no ha terminado». Samuel no respondió. Amelia, con el corazón aún acelerado, observó cómo el hombre montaba su caballo con furia y se alejaba en la misma dirección que los demás. El viento sopló fuerte entre las rocas y de pronto todo quedó en silencio. Amelia soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Habían ganado. El sonido de los cascos alejándose se desvaneció lentamente en la distancia. Amelia sintió como la tensión en su cuerpo comenzaba a soltarse, pero su mente aún estaba alerta. El polvo levantado por los caballos seguía flotando en el aire, iluminado tenuemente por la luna. Samuel permaneció en su posición unos segundos más, con el rifle aún en alto, observando el horizonte. Solo cuando estuvo seguro de que los hombres no regresarían de inmediato, bajó el arma y dejó escapar un largo suspiro. «Eso fue interesante», murmuró, girándose hacia Amelia. Ella todavía sentía el pulso acelerado en su pecho, pero una extraña sensación la invadió. No era miedo, no era alivio, era algo más. Se había defendido. No solo había sobrevivido, sino que había logrado hacer que sus enemigos huyeran. Amelia guardó su revólver con manos firmes. «Funcionó», dijo, más para sí misma que para Samuel. Él la observó por un instante y asintió. «Funcionó porque no tuviste miedo». Amelia exhaló lentamente y miró a su alrededor.
Las rocas, la tierra, la cabaña en la distancia, todo seguía en su lugar, pero ella no era la misma. ¿Crees que volverán?, preguntó en voz baja. Samuel se llevó una mano a la barbilla, pensativo. Richard no dejará esto así, pero sus hombres... Hizo una pausa. Algunos no volverán después de esto. Amelia lo miró con atención. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Samuel sonrió apenas y se pasó una mano por el cabello. Primero respiramos. Luego nos preparamos para lo que venga. Amelia asintió. Se giró y comenzó a caminar hacia la cabaña, pero se detuvo al notar que sus piernas aún temblaban levemente. No de miedo, sino por el torrente de adrenalina que aún recorría su cuerpo. Samuel pasó junto a ella y le dio un leve golpe en el brazo con el dorso de la mano. «Lo hiciste bien». Amelia se sorprendió por el comentario. Samuel no era alguien que regalara elogios y por eso sus palabras pesaban más. «No lo habría logrado sin lo que me enseñaste», respondió. Samuel se encogió de hombros. «Te enseñé lo básico, pero el resto lo hiciste tú». Amelia no respondió. Se limitó a seguirlo hasta la cabaña, con la mente aún dando vueltas a todo lo que había pasado. Cuando llegaron, Samuel empujó la puerta y entró primero, dejando su rifle apoyado contra la pared. Amelia lo siguió, cerrando la puerta tras de sí. El fuego de la chimenea aún ardía débilmente, iluminando el interior con una luz cálida y oscilante. Amelia se dejó caer en una silla y pasó las manos por su rostro, sintiendo el calor de su propia piel. Samuel se sirvió un vaso de agua y lo bebió en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, la cabaña se sintió diferente. Ya no era solo un refugio, era un lugar donde ella había tomado su primera decisión real, donde había sabido la mujer que huía, donde por fin había peleado por sí misma. El fuego crepitaba en la chimenea, llenando la cabaña con su calor suave y constante. La madera vieja crujía con el cambio de temperatura, como si la casa misma respirara después de la tensión de la noche. Amelia se quedó sentada en la silla, con los codos apoyados sobre la mesa y las manos entrelazadas, sintiendo aún el eco de la adrenalina en su cuerpo. Samuel, de pie junto a la ventana, miraba hacia el exterior con la misma expresión de siempre, calmado, observador, analizando cada detalle. «Siguen cabalgando», murmuró. Amelia levantó la vista. «¿Seguros?» «Seguros», asintió Samuel. Ella exhaló lentamente y se recostó en la silla. «Entonces, al menos por esta noche, ganamos». Samuel giró la cabeza para mirarla. «Por esta noche», repitió con voz neutra. Amelia frunció el ceño. «¿Sigues creyendo que vendrán?» Samuel dejó escapar un suspiro leve y se alejó de la ventana. Richard no es un hombre que acepte una derrota fácil. Amelia lo sabía. Lo había visto en sus ojos demasiadas veces. No soportaba perder, y mucho menos cuando se trataba de algo que consideraba suyo. Pero esta vez, ella no era suya. Se frotó las manos, sintiendo la piel áspera en sus palmas. Todo había cambiado en cuestión de días. De ser una mujer que huía sin rumbo, había pasado a ser alguien que se defendía, que luchaba. Y aunque la batalla no había terminado, por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Samuel se acercó a la mesa y tomó asiento frente a ella. «Ahora que lo has visto por ti misma», dijo, «dime, ¿qué vas a hacer?» Amelia alzó la mirada. «No entiendo». Samuel apoyó los antebrazos sobre la mesa. «Podría seguir corriendo», dijo, mirándola con seriedad. «Podríamos empacar al amanecer y desaparecer antes de que Richard envíe a más hombres». Amelia lo escuchó en silencio. «Oh», continuó Samuel con un brillo calculador en los ojos, «podrías quedarte y terminar lo que empezaste». El aire en la cabaña pareció volverse más denso. Amelia no respondió de inmediato. Sus pensamientos giraban como una tormenta en su mente. «Si me quedo, significa que tendré que enfrentarlo». Samuel asintió. «Sí». Amelia sintió su propio corazón latir con fuerza. «¿Y si no lo logro?» Samuel la observó con la misma calma de siempre. «Ya lo lograste una vez». Las palabras la golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Amelia entrecerró los ojos, reflexionando. No quería seguir corriendo. No quería vivir con miedo a que Richard la encontrara en cualquier otro rincón del mundo. No quería esconderse más. Se inclinó hacia adelante y sostuvo la mirada de Samuel. «Me quedo». Samuel no sonrió, pero en sus ojos se reflejó algo cercano a la aprobación. «Entonces mañana empezamos con un nuevo plan». Amelia asintió. El fuego seguía iluminando la cabaña, proyectando sombras en las paredes. Pero esta vez no eran sombras de miedo, eran sombras de una decisión tomada. El fuego seguía ardiendo en la chimenea cuando Amelia se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Afuera la noche se extendía en completo silencio, pero ella sabía que la calma era solo temporal.
Richard no se daría por vencido, no después de haber enviado a sus hombres y verlos regresar con las manos vacías. Samuel permaneció sentado con los ojos fijos en ella. «Si te quedas», dijo con voz baja, «debes estar lista para lo que venga». Amelia apretó los labios y asintió. «Ya lo estoy». Samuel se inclinó hacia atrás en la silla, cruzando los brazos. «Richard no vendrá con un grupo pequeño la próxima vez. Si decide venir él mismo, traerá más hombres, mejor armados y preparados». Amelia lo sabía, pero ya no sentía el mismo terror paralizante de antes. «Entonces tenemos que estar listos también». Samuel esbozó una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Bien», murmuró, «porque no vamos a esperarlos sentados». Amelia se giró hacia él con el ceño fruncido. «¿Qué quieres decir?» Samuel se puso de pie y caminó hacia la chimenea, apoyando una mano sobre la repisa de madera. «No podemos esperar a que venga cuando quiera. Si tomamos la iniciativa, podemos elegir cómo y dónde enfrentarlo». Amelia sintió un escalofrío de emoción. Por primera vez, no solo estaban defendiendo su terreno. «¿Tienes algo en mente?» Samuel asintió lentamente. «Conozco los caminos por los que podría venir. Podemos adelantarnos, preparar una emboscada antes de que siquiera llegue a la cabaña». Amelia pensó en ello. Si esperaban en la cabaña, Richard tendría la ventaja del número y del tiempo, pero si lo atrapaban antes, si lo hacían sentir vulnerable como lo habían hecho con sus hombres, «Podemos hacer que sienta que ha perdido antes de siquiera desenfundar su arma», dijo en voz baja. Samuel la miró con aprobación. «Exactamente». Amelia cruzó los brazos y respiró hondo. Ya no era la misma mujer que había huido. Ahora estaba eligiendo pelear. «Entonces nos adelantaremos», dijo con firmeza, «pero no basta con enfrentarlo. Tiene que saber que nunca podrá controlarme de nuevo». Samuel tomó su rifle y asintió. «Mañana partiremos al amanecer». Amelia lo observó en silencio por un momento, sintiendo que algo dentro de ella terminaba de cambiar. Ya no había marcha atrás. Caminó hasta la mesa y tomó su revólver. Lo sostuvo con seguridad entre sus manos. «Esta vez yo decido cómo termina esto». Samuel no respondió, solo la observó como si la viera por primera vez. El fuego iluminaba la cabaña, pero la verdadera llama ardía en los ojos de Amelia. Por primera vez no era el miedo lo que la guiaba, era la voluntad de ser libre. El amanecer trajo un aire frío y limpio, el tipo de mañana que parecía engañosamente pacífica. El cielo se teñía de tonos dorados y rosados sobre las colinas mientras Amelia terminaba de asegurar la montura de su caballo. Su respiración salía en nubes ligeras, pero sus manos no temblaban. Samuel se encontraba unos pasos más adelante ajustando el rifle en su funda. No habían intercambiado muchas palabras desde que salieron de la cabaña. Ambos sabían lo que venía y lo que debía hacerse. Amelia miró el horizonte. El camino que tenían por delante era claro, pero el futuro no lo era. Esta vez no estaba huyendo, estaba yendo al encuentro de su destino. Samuel montó su caballo y la miró desde lo alto. «Es ahora o nunca». Amelia asintió y subió a su montura con un movimiento firme. Juntos espolearon a los caballos y descendieron por el sendero, dejando atrás la cabaña que había sido su refugio. Cabalgaban en silencio, solo con el sonido de los cascos golpeando la tierra seca y el viento silbando entre los árboles dispersos. El plan era simple pero arriesgado: adelantarse a Richard y sus hombres, interceptarlos antes de que llegaran a la cabaña y hacer que entendieran que esta vez Amelia no era una presa fácil. Al cabo de un rato, Samuel levantó una mano indicando que debían detenerse. «Aquí», dijo, desmontando. Amelia siguió su ejemplo y bajó del caballo. Estaban en un paso angosto entre dos colinas, con rocas grandes a los costados que les servirían de cobertura. Era el punto perfecto para una emboscada. Samuel se agachó y tocó la tierra con la palma de la mano. «No deben estar lejos. Si hicieron campamento anoche, es probable que lleguen en unas horas». Amelia asintió. Se movió con rapidez, asegurándose de encontrar un buen lugar desde donde observar sin ser vista. Su respiración era pausada, su mente clara. Ya no tenía dudas. El tiempo transcurrió lento, pero no vaciló. Esta vez, ella estaba esperando a Richard. Cuando el sonido de los cascos llegó a sus oídos, su cuerpo se tensó, pero no por miedo. Era anticipación. Desde su posición pudo verlos acercarse. Richard cabalgaba al frente. Su porte era altivo, como siempre. Vestía con su característico abrigo largo y un sombrero de ala ancha que le cubría parte del rostro.
A su lado, un grupo de hombres lo seguía, más numeroso que el anterior, pero con la misma arrogancia de siempre. Amelia sostuvo el revólver con firmeza. Samuel, oculto cerca de ella, murmuró, «Tú decides cuándo». Amelia inspiró hondo y miró a Richard, el hombre que la había perseguido, que la había tratado como una posesión, que creía que siempre ganaría. Pero esta vez era ella quien tenía el control. Apretó los labios y levantó el arma apuntando con precisión. Ya no era la mujer que había huido. Ahora era la mujer que peleaba, y con el primer disparo comenzó el final de la historia.